Vamos a presentar a nuestro hermano anfitrión, quien hoy nos va a iluminar con sus palabras. Omar es ministro regional de la región centro con el 100% de los votos. Y es la tercera vez consecutiva que es ministro regional y en los 50 años de la OFS es la tercera vez que pasa un caso así con un ministro elegido por el 100% de los votos y él agregaba menos mi voto. Ujú. También él está en la Fraternidad Madre Tránsito de Cabanillas de Jesús Sacramentado en Villa Carlos Paz y allí él es el formador. Pero Omar también tiene un desayunador, está al frente de un desayunador, es el director del desayunador María Tránsito, que pertenece a la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo, y recibe a los crotos, decimos, a la gente de la calle que necesita este auxilio de un desayuno. Y les voy a contar que también organiza retiros espirituales donde lleva a sus mimados, porque los conoce por nombre y apellido, y de esto doy fe porque he sido testigo, y realmente es una preciosura. Y hoy uno de los chicos que acompaña como viceministro ha sido un chico un hermano, perdón, un hermano de estos que en su momento estuvieron en la calle. Omar, me falta algo más de la Fundación Don Alejo, perdón, pero no hice tiempo de escribir, así que esa te pido a vos que lo digas y ya te dejo a vos en las manos de todos nosotros y de los hermanos. Bueno, muchos títulos, che, muchos títulos. Servicios más que todo, ¿no? En Exacto. este servicio de entrega que el Señor nos pide, ¿no? Alguna vez le dije al Señor que quería trabajar para Él. Eh, el mundo me había regalado dos trabajos muy lindos, pero le dije, Señor, necesito y quiero trabajar para vos. Pero no fui específico, entonces el Señor mandó con toda, y así que bueno, es lo que se hace, ¿no? La Fundación San Alejo, que también un poquito la soñamos, la fundé hace 8 años. Es una fundación que se dedica netamente a darles de comer a nuestros hermanos en situación de calle todos los días, de lunes a sábado. Y a su vez allí tenemos el espacio de niños, el espacio de abuelos y el espacio, multiespacio solidario con diferentes actividades. Eh, el resto, como San Alejo también, son esas cosas que el Señor nos ha pedido y que bueno, de a poquito y con amor vamos intentándolo. A veces así trastabillando, ya les contaré al final por qué, trastabillando un poquito porque a veces, bueno, eh, siempre hay algo en el medio que quiere poner el pie para que uno se resbale, pero bueno, el Señor nos dice, levántate. Así que bueno, a veces los desánimos de de las situaciones sociales que hoy vivimos y que son a veces muy injustas, ¿no? El caso de los jubilados y de ciertas situaciones que nos están haciendo padecer mucho más en la gente en situación de calle, que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, y lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo no alcanza muchas veces para que terminen en la terminal durmiendo en la calle, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, poniendo la mano en el arado sin mirar atrás y adelante. Bueno, para mí una alegría y un gusto poder compartir con esto con ustedes, que es compartir esto que en realidad es un servicio muy bonito, ¿no? Un servicio que muchos tienen miedo, ¿no? Dicen, che, si algún día me eligen de ministro a mí, Dios mío, ¿qué será de mí? El Señor me proteja, me acompañe, me cuide, que podré cumplir bien la función de ministro. Eh, ¿Cómo será todo esto? O sea, todo ministerio, porque los consejeros, siempre digo y yo le digo a mis consejeros, ¿no? Todos tenemos un ministerio único y que el ministerio más importante es el ser hermanos, ¿no? El ser hermanos por sobre todas las cosas. Y el ministerio que ejercemos es simplemente una solicitud del Señor y de los hermanos para acompañar este pastoreo, ¿no? Así que bueno, como para empezar, quería que hagamos una oración
una oración que, bueno, es una oración que es una canción. Después ustedes la buscan en internet y la escuchan y les va a parecer muy bonita. Y la letra realmente es muy bonita, entonces la elegí como oración, que sería el eje motivador de lo que vamos a charlar. Así que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajando los montes me ves, pastor fiel, conoces mis manos y conoces mis pies. Cautivo en mis miedos me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tú mi senda, buen pastor. Llena mi vida y reconozco en ella tu voz. Cada vez que me llamas, te escucho, pastor. Me dices que siga tus pasos de justicia y de amor. Los cercos se abren, libertador. Dame alegría, Señor, para cargarme en tus brazos. Guía mi senda para yo ser buen pastor. Lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Lléname de vida, te reconozco, mi Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con nuestro ser ministro o ser viceministro? Tiene mucho que ver. Mira, que él tenía para leerles, dice, el oficio de ministro y vice, ¿no? En el artículo 31 de nuestra regla dice, en los diferentes niveles de cada fraternidad, los diferentes niveles de cada fraternidad, es animada y guiada por un consejo y por un ministro. Tales oficios se confieren mediante la elección de acuerdo a la regla, las constituciones y los estatutos propios. Y acá dice algo muy cierto también, que lo dice en el artículo 30. Los hermanos son corresponsables de la vida de la fraternidad a la que pertenecen y a la OFS como unión orgánica de todas las fraternidades extendidas por el mundo. El sentido de corresponsabilidad de sus miembros exige la presencia personal, el testimonio, la oración, la colaboración activa y, según las posibilidades de cada uno y eventuales compromisos, la animación fraterna de toda la fraternidad encomendada. Parece un montón, ¿no es cierto? Cuando yo, y lo voy a contar desde mi experiencia personal, cuando a mí los hermanos me eligen por primera vez ministro regional y yo había leído todo esto y lo había profundizado, dije, esto es un montonazo, que Dios me asista. Y Dios me asistió en la gracia infinita y hermosa de decirme, por tu profesión, te llamé, me escuchaste, te animaste, me respondiste y hoy eres hermano franciscano Seglar de esta gran fraternidad universal bueno, que es tan grande, ¿no? Eso yo quería un poquito tomar la imagen del buen pastor, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar cómo era el perfil del buen pastor, ¿no? Y qué es lo que yo hoy les traje para compartir, digamos, este perfil de buen pastor. ¿Por qué? Porque el ministro, se le encomienda el pastoreo de la región, el pastoreo de la fraternidad. ¿Mm? Cuando comprendemos realmente que esa palabra pastoreo, que parece tan inmensa, ¿no? Porque imaginarse a Jesús, buen pastor, y decir, bueno, ahora yo, ministro de la fraternidad, ahora yo, ministro regional, el Señor me pide ser buen pastor. Uno dice, oh, sí que pesa esto. ¿Y qué pesa? El decir, tengo que imitar el corazón del buen pastor por excelencia, ¿m? Que es Jesús, ¿no? Pero miren qué lindo.
en Juan 10, 1, 18, después ustedes pueden buscarlo, pues si no les paso la cita. Si uno lo lee por completo a la palabra de Dios, nos muestra como varias características que si nosotros tenemos como ministro esas características, vamos a poder llevar adelante a la región, a la fraternidad o a quien el Señor nos envíe en este pastoreo, en en esto que los hermanos nos encomiendan a través de su voto, pero que el Espíritu Santo actúa sobre todas las cosas con su santa operación. Nuestro ministro general, diga. Y dice, una parte dice, el buen pastor cuida a sus ovejas y las protege. El ministro cuida a sus ovejas y las protege. ¿Y por qué cuida a sus ovejas? Porque el Señor les ha encomendado por el voto de los hermanos y por la gracia santificante y la gracia divina, a ser quien lleve adelante esa fraternidad o esa fraternidad local o esa fraternidad regional o nacional o cual fuere. Entonces, el buen ministro cuida sus ovejas y las protege. El buen ministro conoce la voz de sus ovejas y sus ovejas lo conocen. Y cuando digo esto de conocen la voz de sus ovejas y sus ovejas la conocen, ¿qué significa? Que el pastor, este ministro que hemos elegido, que lo conocemos, que conocemos su voz, que sabemos que nos va a proteger, no solo que conocemos su voz, sino que también nos sentimos confiados de su asistencia. ¿Mm? ¿Saben qué bonito? No solo que se siente, sino que se vivencia y testimonia. Cuando vos sentís que tu hermano te eligió como ministro y te eligió porque confía en tu asistencia, porque confía como la ovejita que muchas veces puede estar retosando en la fraternidad, en la religión, pero que muchas otras veces puede llegar a herirse y lastimarse, y el pastor, el ministro, va a estar allí, curando la herida, metiendo mano adentro de la herida, sanando, intentando que esa ovejita, que ese hermano al cual el Señor te encomendó por tu ministerio, ese hermano quede libre, sano y salvo. Fíjense en la gran responsabilidad. Entonces, cuando yo leí esto decía, son los corresponsables de la vida de la fraternidad. Decía, ¿cuánto se pone de manifiesto esta corresponsabilidad? ¿Y por qué esta corresponsabilidad pasa por esto? Y porque también tenemos que ser verdaderos forjadores de lo que amamos. Hay otra frase bonita del Evangelio que dice, el pastor tiene otras ovejas que son de otro rey, que también tiene que traerlas, que también tiene que acercarlas, que oirán su voz y se harán parte del rebaño. Fíjense en esa frase tan bonita del Evangelio. Yo quería poner de manifiesto que el ministro anima, motiva y contagia el carisma del cual está enamorado y transmite la espiritualidad. Entonces, fíjense también qué importante que es que el ministro, como animador, como ese que prende la que las llamitas las va uniendo y hace una llamarada del fuego que hay en el corazón de los hermanos, es quien motiva, contagia y enamora el carisma. Fíjense en qué importante que es en ese conocimiento, en ese enamorar, motivar y contagiar. Qué importante que es saber que ahí también pongo de manifiesto mi corresponsabilidad y que aquellas ovejas que todavía no conocen el carisma y que están dando vuelta, soy el corresponsable de acercarlas al corral, de mostrarles. Y acá entra en juego la pastoral vocacional, ¿no? El cuidado de la vocación. Todos los hermanos, incluyendo, y por supuesto, por sobre todas las cosas, cada uno de los hermanos,
somos los verdaderos promotores vocacionales de esto que es animar, motivar y contagiar, de eso que estamos enamorados. Y nosotros nos preguntaremos, che, parece un montón. Y vuelvo a repetir lo mismo del principio, porque todos nos preguntamos lo mismo. Pero hay una sola cosa que nos tiene que motivar a tener esa fe inquebrantable de saber que el Señor permanentemente nos asiste. Fíjense, vamos a ver si yo hoy les planteo que el ministro y el viceministro, obviamente vamos a estar hablando del ministro, ¿no? Pero ya vamos con el vice también. El ministro es el verdadero pastor que guía a las ovejas, que acompaña, que cuida, que cura, que sana, que alimenta la vocación. Imagínense la gran responsabilidad que tenemos, pero también la gran responsabilidad que tenemos de animarnos a decir que sí. Me pasó en algunos capítulos como viceministro nacional y me pasó inclusive como ministro regional en algunas funciones locales que te dicen, no, yo ministro no, porque no soy capaz. Porque no, 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 ministro no, porque no, 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 es como mucho, porque no, 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 no tengo tantos conocimientos, porque no. Y yo siempre les he dicho algo que me brota el corazón en ese momento. Si nos ponemos a ver de este pastorear que es ser ministro, viceministro y ser consejero de un consejo regional, local o nacional, y nos ponemos a verlo con el corazón, les puedo asegurar que seguramente muchos que desde el Antiguo Testamento le dijeron, tenés que pastorear, seguramente pensaron lo mismo. Pero, ¿qué fue lo que motivó y sostuvo esto? Justamente el tener el corazón abierto a estos designios del Señor. Y en este caso, en el caso nuestro, a la confianza de nuestros hermanos que a través de su voto de confianza y de amor nos invitan a animar la fraternidad local, regional o nacional. Fíjese, en Israel fue un pueblo de pastores. Abraham fue pastor con su familia. Isaac, Jacob y sus hijos también lo fueron. Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto cuando pastoreaba los rebaños de Jetro. David fue pastorcito sacado de la misma forma y fue rey de Israel. Amos, pastor y recolector de higos, es llamado el enviado a profetizar. Todos y cada uno, los discípulos, vayan y evangelicen. Todos y cada uno pasaron por esta hermosa experiencia del pastoreo. Por eso, también es importante saber, y con esta frase bonita también de este evangelio, ¿no? Yo mismo apacentaré a mi pueblo y él será mi rebaño y yo seré su pastor. Esto en Ezequiel 34:15. Y cuando tomaba esto, pensaba en esto, ¿no? Yo apacentaré a mi pueblo, o sea, yo apacentaré mi fraternidad, seré su pastor y ellos serán mi rebaño. El ministro cuida a la fraternidad cuando están en crisis. El ministro está, acompaña y está pegado al ladito, camina junto a la par de la fraternidad que se le ha encomendado, la fraternidad regional, la fraternidad local. Entonces en Ezequiel 34:15 es muy fuerte lo que nos plantea. Apacentar es cuidar, amar, jugarse hasta el final todo para que ese rebaño esté bien, para que ese rebaño esté en el corral que debe estar y cuide ese corral con tanto amor como lo ha construido ese corral llamado fraternidad. El ministro muestra que la fraternidad es el mejor lugar. Y si nos ponemos a pensar en el Salmo 23, que bueno, esto lo conocemos todo, porque siempre, en cualquier lugar que estemos, el Salmo 23 siempre resuena que dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuente tranquilas me conduce. Seguramente todos los conocemos. En ese Salmo 23, el ministro, en su pastoreo, dice y expresa que el mejor lugar donde se vive la verdadera fraternidad
donde se vive la verdadera comunión, donde se comparte la vida, donde se puede reposar en el hombro del hermano que tengo al lado, donde puedo poner mis dolores, mis tristezas, mis angustias, puedo poner mis alegrías. Nada, ¿qué puede faltar? Porque Él sí está conduciéndonos a ahí. ¿Mm? Entonces, en este caminar tan hermoso de ser ministro, Hermano, se te va la voz. Dejamos de tenerte. Omar, Se ha cortado. sí, ahí le escribimos. en su gran papel de comprender y entender verdaderamente el camino. Omar, no sé si podés escuchar, pero se corta, o sea, se cortó, volvió un segundito y se volvió a cortar. Omar, Ahí está, ahí volvimos. Bueno, continuamos. El viceministro es el que acompaña, el que camina junto a la par, el que está ahí, ¿no? Caminando juntos. Les voy a contar una experiencia muy pequeña que a mí personalmente me causó un poco de tristeza y después me causó alegría cómo lo trabajaron, ¿no? Una vez llegando una fraternidad de una región de la nación, eh, me plantean, perdón, a una región de la nación me plantean que una fraternidad era casi imposible la vivencia entre el ministro y el vice, por diferentes crisis, peleas, situaciones difíciles. Realmente yo no podía comprender cómo eso podía suceder, porque si un ministro no tiene, no está alineado espiritualmente y en espíritu con el vice y el vice con el ministro, sería casi imposible llevar adelante y uno de los dos tendría que asumir que hay que salir de ese corralito, empezar a limpiar por fuera, por los costados y por todo y volver a entrar, porque ese corralito, ese rebaño que está allá adentro, tenemos que cuidarlo juntos, no separados. Entonces, ¿qué sucedió? Invité al hermano a hacer una experiencia. ¿Mm? ¿Y cuál fue la experiencia? Que todas las visitas, que todas las visitas que se hiciesen, que todos los capítulos siempre fueran juntos, no se porque en realidad iba un viceministro, otro ministro, para no encontrarse, y cuando se encontraban, sinceramente, las situaciones eran terribles. Entonces, ¿qué les dije? Van juntos, caminan juntos, se descubren juntos, pelean juntos en el camino, sí, sí, pelean, discutan todo en el camino, pero cuando lleguen a la fraternidad, cierren todas sus diferencias y abran el corazón. Y abrir el corazón es mirar adentro de ese corazoncito del hermano. Y le dije, sean muy cuidadosos, porque ustedes dos cuando entren van a entrar pisoteando sus trastos que vienen trayendo. Y al corazón del hermano se entra con los pies descalzos. No se presiona fuerte, no se deja marcas, se deja huellas. Dejar huellas es una cosa, dejar marcas es otra. A partir de ese momento, 3 meses después, nos volvimos a comunicar. ¿Y saben qué me dijeron? Qué lástima, hermano, que quedan 4 meses y 5 de nuestro trienio, porque nos perdimos la maravillosa experiencia de dejar de mirarnos a nosotros y nuestra diferencia para poder descubrir que quienes nos habían elegido estaban del otro lado y que siempre nos estaban esperando con las puertas abiertas para vivir la verdadera comunión. Qué lástima que nos perdimos tanta comunión que podríamos haber recibido
y haber acrecentado y multiplicado si no hubiéramos perdido el tiempo en nuestras diferencias. Les cuento esta experiencia para que puedan vivir la verdadera experiencia que les estoy contando. Los hermanos nos eligen, pero nos eligen por una gracia especial, que es la del Santo Espíritu de Dios. Y nos eligen, como les dije recién, para conducir, curar, amar, para caminar, para sostener, para si el rebaño se le rompe la puertita del corral, estar ahí, en el corral que se llama fraternidad, y ponerse las pilas y decir, juntos vamos a arreglar. Vos llevas el martillo, yo llevo la pinza del amor, el martillo de la gracia. Y juntos vamos a arreglar ese corralito. El verdadero ministro y viceministro que viven en comunión y se dejan atropellar por el amor de Dios, descubren verdaderamente que trabajar y ser ministro y viceministro es un regalo inmerecido posiblemente, y lo digamos muchas veces, pero cuando descubrimos el regalo que es, decimos qué inmerecido. Inmerecido porque yo lo creo, pero ¿por qué me pierdo la otra parte en la que Jesús, en la que nuestro Padre Santísimo y nuestra Madre nos dicen, te he elegido, te lo he confiado y tus hermanos han confiado en ti? En esta gran y maravillosa propuesta de Jeremías, ¿no? Jeremías en una parte dice, lleno de compasión por la gente que andaba como ovejas sin pastor, y uno dice, lleno de compasión por la gente que andaba como ovejas sin pastor. Y uno se pone a pensar, ¿cuánta compasión tuvo Jesús, tuvo nuestro Padre Dios, de mis pecados, de mis diferencias, de mis errores? Y a pesar de todo eso me dijo, tus hermanos te eligen ministro, tus hermanos te eligen viceministro. Y acá cambiamos la palabra. Vivilo con pasión. Y ahí está la diferencia. Quien me conoce y me ama y conoce mis pecados, mis tristezas, mis ese, ay, no voy a ser ministro yo, no, viceministro, no, me falta mucho, hoy te dijo, a través de tus hermanos, que Él no busca perfectitos, Él te perfecciona. Que Él no busca sabios de la regla de las constituciones, simplemente busca personas que se animen a formarse y caminar verdaderamente por el camino que les dice esto. Y se los dice un hermano que tiene casi, el que les habla, casi 17 años desde que eligió por primera vez estar en este camino. Eternamente la formación será hasta el día en que cierre tus ojos. El que me dice que ya está formado en todas las constituciones, en la regla, y que ya está, tiene clarísimo que tiene todo, ese hermanito tiene que pensar a practicar el don de la humildad, porque se le perdió en el camino. Porque tenemos que ser y tener el corazón dispuesto a ser eternamente formados y eternamente formados. Una vez fui a un encuentro que se llama Formación para Formadores. Yo fui corriendo y dije, qué lindo, me gustó Formación para Formadores, qué bueno todo. Y después yo le cambié el nombre cuando terminé la formación en mi corazón y puse Formación para no perderse y compartir. Porque eso es la formación. Yo te comparto, vos me compartís, compartimos y así crecemos y así nos perfeccionamos y así no tenemos miedo del día que los hermanos dicen, te hemos elegido como ministro de nuestra región, te hemos elegido como viceministro de nuestra región. Lo decimos así con el corazón, sí acepto. Eso es lo que nos va a dar la seguridad, hermanos queridos. Saber que detrás de todo lo que sabemos, o lo poco o mucho que sepamos, quien nos eligió fue el Señor. Nuestros hermanos ratificaron esa elección y nosotros, y de nosotros, el Señor espera un sí. Imagínense en María. ¿Qué hubiera sido si María hubiera dicho que no? Hay una canción muy linda que dice eso, ¿no?
¿Qué hubiera sido si María hubiera dicho que no? Pero María dijo que sí, y María se animó, y María no sabía que se venía, pero hay algo que nos identifica totalmente con María. Ustedes como María, yo como María, cada uno de los que estamos acá como María, estamos para servir. A María no se le pide otra cosa más que servir, ser la servidora del Señor. Bueno, gracias hermanos ministros y viceministros futuros por decir que sí, por animarse a servir, por animarse así como María, que se haga en mí tu voluntad. Esto que dice acá, que fuerte, ¿no? Son corresponsales de la vida de la fraternidad al que pertenece y a la OFS como unión orgánica de la fraternidad extendida en el mundo. Son palabras muy lindas, son palabras bien acomodadas, todo, pero ¿saben lo que le está diciendo? Qué suerte que ustedes tienen una gran familia que se llama OFS y qué suerte que aman la OFS, que están enamorados de la OFS, que están enamorados del carisma y por eso jamás dirían que no a un llamado de los hermanos. Ser ministro, viceministro, no es un privilegio para que te aplaudan, no te pongan todos los pines por todos lados, la tau te la pongan más grande, tipo así gigante, porque no, no es ese el privilegio. El privilegio de ser ministro, viceministro, el privilegio de ser consejero de cualquier servicio de este futuro consejo regional, quiera Dios que lo así sea. El privilegio más grande, ¿saben cuál es? El que te vas a sentir como nuestra Santísima Madre, elegido, convocado, para con la gracia de Dios poder cumplir su voluntad. Y yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que de ahora en adelante puedan buscar todas las lecturas que ustedes encuentren en el Evangelio en el cual nombre la palabra pastor o buen pastor. Si yo les contara, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, son infinidades de espacios, fragmentos o frases que lo nombra el pastor, el buen pastor, que habla del pastoreo. Yo les invito a que este ministerio que si alguno, por la gracia de Dios, es convocado y llamado, puedan vivirlo desde la paternidad, de la maternidad y del pastoreo de un Dios que es papá, mamá y pastor. De un Dios que te invita, y a esto lo dejé para el último, ¿no? Porque esto es realmente a lo que te invita el Señor. Si vos sos ministro, si vos sos viceministro, o si cualquiera de tus hermanos de tu fraternidad son ministro y viceministro, recordale y recuerden siempre. Es hasta dar la vida. Y dar la vida por los hermanos es remangarte y cuerpo a cuerpo caminar con Él. Cuerpo a cuerpo anunciar el Evangelio. Cuerpo a cuerpo ser puente entre Dios y los hombres. Cuerpo a cuerpo, pegadito al lado, ser verdadera familia, ser verdadero espacio de comunión, ser verdadera llamita que se hace llamarada para que el mundo crea y crea en esta OFS que anuncia a un Padre generoso, generoso, ¿m? Y ese Padre espiritual fue el que se animó a meter la mano en la herida, a abrazar, y aquello que antes se le hacía repugnante fue dulzura en los labios. Que el Señor les conceda la gracia de poder tener esa mirada y de poder vivir la maravillosa experiencia del callao en la mano, de quien te pide que de una u otra manera te animes a ser pastor, cargar a tus hermanos, porque tus hermanos más adelante te van a cargar a vos. Cuando el Señor diga, cuando el Señor disponga, pero hasta dar la vida, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen ministro da la vida por sus ovejas, por su fraternidad y por sus hermanos. Espero no haber sido largo ni reiterativo, pero les hable desde el Evangelio como lo haría Francisco,
desde el corazón y de la pequeña, humilde, simple experiencia de este pequeño gusanillo que de pronto con pecados, dolores, tristezas y gozos, el Señor lo eligió en este tiempo para en algún momento ser viceministro nacional, para en este momento ser ministro regional, y que detrás de todo esto siempre habrá un arma. Nunca olvidarnos eso. No son cargos, son servicios, y nosotros no somos, somos simplemente hermanos y servidores, como María. Simple y sencillo como la Virgen, que la Virgen se encarga de todo, porque ella es bien tramposa y le encanta amarnos mucho y seguramente va a hacer que seamos excelentes servidores, porque sin ella, imagínense, ella lo pudo, ella lo logró, haciendo la voluntad, así lo hizo. Así que bueno, gracias hermano, y si hay alguna pregunta, acá estamos para escucharlas. Wow, muchas gracias, Omar. La verdad que esto es para pasarlo por el corazón varias veces. Hermoso compartir tu experiencia, tu ser, tu sentir, tu ser servidor y hermano. Eh, Tal vez alguno de los hermanos tenga alguna pregunta para hacer, es el momento. Creo que uno se queda sin palabras escuchando todo esto, pero bueno, es el momento de poder compartir aquella inquietud o aquella preguntita que anda dando vuelta por ahí en nuestro corazón para que Omar nos pueda contestar. Y no sin antes decirles que Osvaldo y Marina están en Bolsón. Hace rato estuvieron ahí en la pantalla, les dejan un cariño muy grande a cada uno, un abrazo y bueno, siguieron con la reunión, así que es un poco lo que pudieron estar. Un abrazo y un cariño de parte de ellos. Bueno, Omar es todo oído para escucharnos y para alentarnos o para aclarar las dudas que tengamos. Em, yo en realidad no es pregunta, únicamente agradecerle a Omar porque ha sido muy claro, muy preciso, muy evangélico, muy fraterno. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, una hermana de gran sabiduría, que mirándote me alegro muchísimo que estés presente, porque yo creo que esta sabiduría uno va aprendiendo y vos, hermana, con esa sabiduría del corazón seguramente has enseñado y enseñas mucho, así que gracias por estar a vos. Bueno, Gladys, ¿levantaste la mano? No, estás muteada. No levanté la mano, pero sí agradecerlo y verlo a Omar nuevamente, bueno, reconforta el alma y agradecerle como hizo Beatriz por su presencia, por sus palabras, todo tan simple como Francisco, y tan importante para cada uno de nosotros, tanto para los que son ministros y viceministros en este momento y para los que acompañamos como ovejas en ese redil, en ese rebaño que realmente qué bonito que lo ilustró es la fraternidad. Gracias, Omar. Gracias a ti, Gladys, gracias a ti. Creo que creo que el mejor rebaño en el cual queremos estar, ¿no? Que siempre esté ordenadito y acomodadito porque es el lugar que elegimos, ¿no? El lugar que elegimos. Una hermana, seguramente le conocen a Mari Perla, que es de mi región, que es una hermana muy viejita y que fue ministra regional y que bueno, eh, hay algo que me dice todos los días, pero todos los días recibo un mensaje de ella y me dice esto: rezo por ti, hermano, para que el Señor te sostenga y me siga dando la certeza con la edad que tengo de que ser hermana de la OFS es lo más maravilloso que te puede pasar. 80 y pico de años, 90 tiene Maripaz,
y me tira las orejas, me rita cuando no me cuido, me dice, cuida la salud, si no te voy a pegar. Así que cuando realmente me encuentro con los hermanos me pasa eso, ¿no? Volver a recordar que el rebaño ese es precioso y que es tan importante para cada uno, ¿no? En mi caso, que no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermanos, la OFS, la OFS es mi lugar de encuentro con la familia, ¿no? Así que bueno, realmente, gracias, gracias, gracias. Mira, voy a aprovechar para contarles que hace un par de días falleció la mamá de una hermanita nuestra de acá de la Punta. Y estábamos con ella, tiene una hermana en Italia y otra en Mendoza. Entonces la hermana que está en Italia decía, ¿con quién va a quedar nuestra hermana? Se queda sola. Y le decíamos eso, no, ella tiene familia ahora, somos familia. Y Tal fue cual. tan bonito sentirnos juntos ahí con ella que esto, ¿no? Fue experimentar eso, sabernos familia. Yo creo que esto que vos has dicho, eh, siempre desde el amor, siempre desde el Mm. amor y esto de que saber que el hermano es tierra sagrada. Y eso es fundamental. Pero bueno, a veces nuestras humanidades nos hace que tengamos que, yo siempre, o ahora estoy diciendo o aprendiendo que en la fraternidad Jesús te muestra tus propias cosas y siempre nos ayuda a crecer a través de los hermanos. Así que yo agradecida, Omar, sinceramente, qué bonito poder pintar la fraternidad con los colores y los sentimientos que has pintado de la fraternidad. Y cómo el Evangelio realmente, claro, Francisco, un enamorado de Dios y el Evangelio, pero es que el Evangelio nos está diciendo todo. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que precioso. Gracias a ustedes y bueno, justo tocando el tema de la tierra sagrada, ¿no? Eh, ahí a principio del año pasado, el otro, eh, tuve que escribir sobre la tierra sagrada que es el hermano. Y había puesto, el hermano es tierra sagrada. Estremece la palabra tierra sagrada porque también nos invita a entrar dentro nuestro descalzo para poder introducirnos en la realidad de los demás con respeto sagrado. La palabra tierra sagrada nos bautiza constantemente y nos sacraliza. Y al darnos cuenta de esta realidad, se nos llenan los ojos de lágrimas y nos dan ganas de sacarnos los zapatos de los pies para poder entrar en nuestro santuario interior de descalzos. Allí me espera el Señor Jesús para recordarnos que lo que haga conmigo mismo, con Él y con los hermanos lo estoy haciendo. Y eso es una gracia. Por ello siempre será importante descubrir lo valioso del hermano. Y esto sucede cuando solo puedo descalzarme y entrar en el corazón del otro con humildad, simpleza, ternura, sencillez y algo que nos caracteriza a nosotros los franciscanos con un verdadero amor fraterno. Que si quieres conocerlo, en la OFS el amor fraterno se vive a cada instante. Pequeña reflexión y bueno, a dejar huellas. No sé si se te volvió a cortar, Omar. Gracias, Omar. Hermoso, hermoso, hermoso. Genio, uno viene con la mochila cargada de todas esas cosas que decir, bueno, todo esto es lo que viví, y bueno, lo voy a dejar a otro hermanito que viene, y es tan bonito decir, lo voy a dejar a otro hermanito que viene, y no decir, no sé si lo voy a dejar a otro hermanito que viene, porque no, el ministerio no es nuestro, es un préstamo de Dios, es un préstamo de los hermanos. Entonces, bueno, gracias al Consejo Saliente que ha puesto el amor del mundo para que esa mochila cuando la entregue esté llena de esto que decía recién, el verdadero amor fraterno de servir. Así que bueno, que el nuevo consejo sea lleno de gracia y el consejo saliente se lleve toda esa gracia hermosa
viene de lo alto, pero mucho más del corazón del hermano, donde yo dejo huellas. Yo creo que el Consejo Saliente dejó huellas y ha dejado y va a dejar huellas imborrables de amor, principalmente a los más humildes, al trabajo con lo social, lo cercano al hermano. Eh, Creo que, bueno, a imitar y a seguir construyendo y a hacer mucho más y seguir creando, ¿no? Eh, yo siempre siempre aconsejaba cuando me estaba yendo, obviamente, nada más que después me eligieron de nuevo, y decía esto: continúen la obra que el Señor en ustedes han comenzado. Y le decía, continúen la obra también que el Consejo Saliente deja y háganla crecer, como la levadura en la masa, porque si no, es como que siempre estamos comenzando de nuevo y en realidad lo que los hermanos del Consejo Saliente nos dejan es una masa preparadita y la levadura al lado para que metamos mano en la masa y sigamos haciendo grande este pan de la fraternidad de Cuyo. Así que bueno, de la gran fraternidad regional, ¿no? Así que bueno, espero haber sido claro, chino, haberlos aburrido. Hola, 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 quiero, hermano, que ¿cómo estás, Omarcito? ¿Todo bien? Me bien, encantó, hermano. me encantó, te agradezco mucho. Una cosa que me queda a mí, pues si puedo aportar algo, es que creo que debemos y nos debemos rezar un poquito más por los servicios, pero principalmente por el servicio del ministro de turno, tanto de nuestra fraternidad como la como la de región, y por qué no nacional. Eh, me interesó más eso, así que mi tarea pronto, después de este Zoom, es empezar a rezar un poquito más por estas personas que si se quiere, nos ordenan, nos incluyen. Preguntarle si necesita ayuda, estar constantemente eh, ofreciéndose en lo que sea, aunque no tengas un servicio. Creo que siempre es bueno aportar, más allá, que no sienta que uno es metido, sino que sienta que uno está apoyando, me guste o no el ministro de turno. Y, ¿por qué no? También decir el lado B de todo esto. eh, mm, Cuando me toque ser ministro o vice, lo digo para todos, no para mí solo. Olvidarnos de que es un lugar de política, no usar política, la política como creemos que nos han enseñado o tenemos esa mirada de que hago esto y total, el que venga, que haga otra cosa, no, que se siga el trabajo que un consejo hace, y saber que esto no es de uno, es de Dios, saber que el servicio, me elijan o no, apoyar el servicio, sea cual fuere, hasta el de secretario, todos son importantes, todo. La verdad que son charlas para guardarlas, tenerlas, estas 9 clases magistrales, diría yo, son para guardarlas y reverlas en todo momento, de acá a 3, 4, 5 años, ¿por qué no tenerlas presentes? Hay que guardar estos videos, y volver a esa fuente que es la del Evangelio. No olvidarse que no es nuestro. La fraternidad, si bien es mía, es de todos, es mi familia, es mi lugar en el mundo. Con más razón, de dársela y ofrecérsela siempre a Cristo, porque no somos de nadie, solo de Cristo. La fraternidad es de Cristo, cualquier fraternidad.
y olvidarse de meter la política en el medio. No la política partidaria, no estoy hablando de eso, sino la de manejarse políticamente. Y no apurar también los procesos de las personas, no apurar a querer ser, a querer tener más hermanos profesos y darle la profesión en un año. Si hace falta 4 años, bueno, que el consejo decida, pero no apurar, por decir, mirá cuánto, cuando termine el trienio y decir, mirá cuántos han profesado en mi trienio. No, si no profesó nadie, pero hay muchos en proceso, es un muy buen camino. Si hay gente en formación, ya es un buen camino. Y no pensar que le voy a dar más a la orden teniendo hermanos que profesen y profesen en poco tiempo sin saber dónde están. Primero tienen que saber dónde están. Lo digo porque nos ha pasado y hay hermanos que han profesado, aunque sea por un año, y hoy ya no están. Y creo que fue un error de ese momento, de ese consejo. No, no vamos a poner nombres ni nada por el estilo, sino como una acción de que se sepa que esas cosas ocurren y no apurar procesos. Y por qué no volver a decir, ayudar a su ministro, ayudar a su vice, darle el apoyo. Cuando estén equivocados, decir, hermano, déjame que te diga algo, me parece que por acá no va, votémoslo o hagamos entre todos. Tenemos grandes muestras de ministros en esta nación, en nuestra región, grandes huellas que nos han dejado los anteriores, que son excelentes. Podemos sacar cosas muy positivas de cada uno y las negativas mejorarlas. Bueno, les agradezco por dejarme hablar. Gracias, Gustavo, gracias, muchísimas gracias, hermano. Estas, como decía yo recién, las llamitas hechas llamada de lo que podemos aportar. Yo creo que, me quedé muy fuertemente, me quedó en el corazón esto que vos decías, Gustavo, al principio, ¿no? Eh, Estar cerca del ministro, estar acompañado, escucharlo, proponerle, y no porque el mundo se crea que es porque sos metido, sino porque realmente sos hermano. El solo hecho de ser hermano ya deja el metido de costado, porque vos lo estás haciendo con todo el amor del mundo. Y por la experiencia que he vivido como viceministro, nacional y como ministro regional en estos tiempos, yo no les puedo explicar lo importante que es para el ministro sentirse amado por su región, sentirse amado por su fraternidad, porque es una fuerza que te ayuda a continuar por la gran responsabilidad que tenés de no solo ser su ministro, sino de que te cuiden, te amen, te sostengan desde el consejo. Yo siempre digo, no se cansen de aconsejar a sus ministros, porque el consejo, cuando llega al corazón del ministro, significa que el ministro está siendo importante en la vida de ese hermano y que ese hermano, junto con ese ministro, la OFS es tan importante que la van a engrandecer juntos. Si no es como que, bueno, otro le va a decir, otro le va a contar, tal vez se dé cuenta. ¿Por qué? Si yo puedo abrir mi corazón y planteárselo, hacerlo escuchar de la mejor manera, aunque a veces puedan parecer crisis difíciles, de hablarlo de la mejor manera, porque un hermano ministro se siente acompañado, cuidado y amado, y es lo más maravilloso que te puede pasar. Yo cuando a mí en el último trienio me eligen mis hermanos, dije, me eligieron todos, toda la región. Y a mí no me importó que otra región me eligiese, excepto el voto mío, como decía, como decía Olguita. ¿Saben lo que me importó? Y le dije, gracias, Dios mío, es porque me sentí totalmente amado. Entonces, el ministro, cuando se siente amado, cuando se siente cuidado, sostenido, saca la fuerza cuando no la tenés, o sea, levantas tierra porque sabes que quienes vienen al lado tuyo son tus hermanos, porque tus hermanos te están acompañando, no estás solo. Y el consejo
es el consejo que te acompaña puede estar lo tuyo, porque trabajan juntos, porque llevan adelante la animación de la fraternidad regional o local. Pero al lado del consejo caminan juntos los hermanos, porque yo soy hermano. ¿M? Porque si vos te desprendes de eso, estás equivocado. Yo camino con el consejo al lado, porque el que está en el consejo y que es mi ministro es mi hermano. Y somos todos hermanos y vamos en la misma dimensión. Y como decía vos, Gustavo, los que pasaron, los que vinieron, los que estarán, serán siempre una célula importante para la OFS, en el cual en esa célula se quede, se restablezca y viva eternamente la sabiduría que cada uno puede dejar. Dios nos ha, y lo dice la palabra de Dios, igual siempre el Evangelio como Francisco, Dios nos ha dotado de dones, esos dones compartidos son talentos, esos talentos hechos crecer son gracia. O sea que, Tao, gracias por lo que expresas, gracias por tu aporte, porque ha sido importante para poder expresar esto también, ¿no? Es decir, acompañar al ministro, porque tu ministro es tu hermano. Y mañana, cuando vos seas ministro, vos vas a ser ministro y él va a ser tu hermano. Y eternamente va a ser tu hermano, por más que inclusive no esté más dentro de la OFS. Así que gracias, Tavo, por tu aporte. Y realmente, sí, cuando habla del corazón, y como siempre me dicen los hermanos, che, estás re enamorado de la OFS, locamente enamorado. No re enamorado, locamente enamorado, porque el carisma que le elegí y porque en la OFS encontrás estas pequeñas cosas que te hacen seguir animándote a soñar. Así que gracias, Tavo, por todo lo que expresó tu corazón, que sé que lo expresó tu corazón porque te quiero y te conozco y sé que es así. Y eso es lo que tiene validez. Esa es la mejor, las mejores constituciones, los mejores estatutos, la mejor regla que se puede leer, el corazón de la hermana, porque ahí está el evangelio viviente que ahora está en Cristo. Así que gracias, Tavo, por tu evangelio viviente compartido. Bueno, hermanos, cuánta generosidad, cuánto que ha hablado Jesús, el Espíritu Santo nos ha hecho hablar a todos. Realmente una maravilla esta charla y lamento que se termine, pero esta es nuestra última formación y hemos tenido esta gracia justamente porque nuestro ministro regional fue inspirado por el Espíritu Santo para que esto estuviese y porque muchos lo pidieron y en su corazón dócil esto se manifestó. Hay varios hermanos que la están aprovechando de otras regiones y eso es muy bonito. A ustedes, hermanos, que nos han acompañado todo este tiempo, agradecidísimos. Gracias por ser esto que somos, hermanos, por ser y estar, porque realmente es maravillosa nuestra fraternidad, nuestro carisma franciscano es bellísimo. Es imposible no enamorarse de esto. Así es. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algo más para decir. Si no, vamos a ir cerrando y agradeciendo a Dios tan generoso, misericordioso y providente que nos ha permitido acompañarnos, crecer en los servicios, aprender, informarnos y salvar dudas que teníamos. Bueno, es el último segundo de oportunidad. Bien, Lucía, habla, Lucía, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Te Hola, escuchas? Lu. Sí, Hola. Bueno, se me fue mi ministra. Este, qué lindo todo lo que has dicho, hermano, Oscar, y bueno, todo lo que han compartido cada uno. Y quiero agregar, porque no cabe volver a repetir todo lo que han dicho, que es hermoso, y me adhiero a todo lo que han dicho. También poder mirar en el ministro a ese al que uno le puede dar un gesto, ¿no? Puede ser en privado y puede ser también fraternalmente. Quizás quede como a veces como que no se entiende, ¿no? Pero desde la formación, por ejemplo, se la invitó a la hermana, Laura, y nos visitó, ¿sí? A las hermanas admitidas. Próximamente viene a visitarnos a las hermanas iniciadas. Y
y busqué de hacer un gesto con ella, ¿sí? De un regalo, de regalos, cómo les saliera, ¿no? Y se quedaron pensando como diciendo, pero si la vemos todos los días, o sea, si estamos con ella, pues nosotros somos admitidas, distintas de las iniciadas, ¿no? Y le digo, sí, pero es que viene la ministra a visitarnos. Entonces, poder tener esos gestos, ¿sí? De saber que sí, es un hermano más, pero que hay que resaltar el lugar en el que está, porque nos representan, ¿no? La formadora no sale nunca de San Juan, ¿no? O los otros servicios quizás, pero la ministra tiene que sí o sí representarnos en todos los lugares, ¿no? Y no es lo único que hace. Entonces esto de la contención, esto de el pastoreo, ¿no? Poder reconocerlo también. Así que bueno, eso era para agregar. Y bueno, que por ahí soy un poco muy, no me quedo quieta y siempre le agradezco a Laura esa apertura que tiene, ¿sí? De dejarme hacer. En algún momento saldrá algo mal y bueno, tendremos que retractarnos, pero agradezco mucho eso y agradezco también el acompañamiento de la viceministro y les puedo decir que se ayudan muchísimo y gracias a Dios tengo un ejemplo de ministro y de viceministro. Sí, sí. Gracias, hermano. Gracias, Lu. Dios te bendiga Gracias. mucho. Gracias. Gracias Qué por tu hermoso. compañía. Laurita se retiró porque tenía una reunión, porque si no hubiese estado hasta el final. Pero sabíamos que a las 20:45 debía retirarse porque no le alcanzaba el tiempo. Bien, hermanos, lamentablemente hemos llegado al final. Agradecidos, agradecidos infinitamente a vos en este caso hoy, Omar, a Cecilia porque siempre es tan generosa con su canal de YouTube y las charlas quedan grabadas para verlas infinitamente. Y la verdad que solo dar gracias. Y me gustaría que cerráramos rezando la oración de Francisco junto al Cristo de San Damián. Así que si activamos los teléfonos, los micrófonos, podremos terminar nuestra última charla de formación junto a nuestro hermano Omar, rezando la oración de nuestro Padre San Francisco de Asís frente al Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, Ilumina las ilumina las tinieblas tinieblas de de mi mi corazón, corazón, Danos dame lámpara recta, esperanza ciega, esperanza cierta, cierta, caridad verdad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento conocimiento, para conocer tanto y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo. Bendito Dios que nos ha hecho hermanos, que nos hace familia, no importa dónde vivamos. Nuestro convento es el mundo y somos tan grandes como eso. Bendito sea Dios y bendito sea nuestro carisma franciscano. Gracias a Francisco y hoy bajo la intercesión de San Pío, otro gran santo franciscano. Bendiciones, santa noche y hasta que Dios nos vuelva a encontrar. Gracias a Un todos. abrazo. Adiós. Chau, chau. Adiós, hermanos. Adiós. Gracias. Paz y Toda bien. bendición, hermanos, Muy bien. que están con Paz y bien a nosotros. cada uno, Paz y todos. bien. Bueno, hermanos, hemos terminado una noche más de formación. Vamos a avisarle a Ceci que está ocupada en una reunión para que ella finalice la transmisión. Así que
agradecidísimo a cada uno. Gracias, Moni, por quedarte. Gracias, Olguita. Bueno, no sé cuántos quedaremos, pero bueno, esperaremos a Avísalo. Ceci que bien. Ya. Esperemos a Ceci que vea que hemos terminado. La verdad que ha sido maravilloso todo esto. Ujú. Maravilloso. Cuánto para crecer, para aprender, para seguir siendo hermanos. Seguir Gracias, siendo hermanos. Olguita. Gracias, No, Gracias. gracias a gracias. vos, Carmelcita, Pedrito. Gracias a vos. Gracias a cada Gracias, uno de los Olguita, gracias. que Gracias se por han todo. quedado. Y bueno, bendito Dios. Un abrazo enorme, enorme. Me quedo esperando a Ceci que Bueno, venga a terminar. Hasta besito, siempre. Olguita. Y nos Feliz vemos en noche. noviembre, si Dios quiere todos. Nos Nos vemos en vemos. noviembre. Los Y nosotros las esperamos. vemos el viernes. Por supuesto, nosotros nos vemos el viernes. Tenemos retiro, oración por nuestro retiro. Un abrazo, paz y Ujú. bien. Vas y bien. Rezamos. Carly, saca el micrófono. ¿Me salí? Ah, bueno. Pero... Le voy Bueno, paz y bien, Moni. Ay, Muchas gracias por quedarte. Un bueno, abrazo. gracias. Espérate que no puedo salir. No importa. Donde dice Espérate. abandonar, ahí tenés que apretar. Sí, pero se me salió aquí. Espérate, acá. Ahí está. Sí, estoy Muy mirando bien. para salir. Acá, ahí está. Ahí está, ahí salí. Nos vemos el Chao. viernes. Si Dios quiere, abrazo.